Sí, chicos, me pasó. La grúa se llevó mi carro en Canadá. Nunca me había pasado algo así, ni en Perú ni en Canadá. Pero los voy a poner en contexto. Antes de empezar con este video, los invito de una vez a que se suscriban al canal y muchísimas gracias a todos aquellos que ya son parte de la comunidad, una comunidad que ha crecido desde el año 2019 y les agradezco de todo corazón por ver mis videos. Yo comparto con todos ustedes videos sobre inmigración para Canadá y también un poquito de mi vida como inmigrante en este país. Esto sucedió el año pasado, en julio del 2024, cuando mi familia había venido de visita de Perú a Canadá y éramos 8 personas, o sea, éramos una familia grande. Entonces habíamos rentado una van para ir a visitar Victoria, las islas de Victoria. Como saben algunos, Victoria es la capital de la provincia de British Columbia. Y me acuerdo que solamente fuimos de un viernes a un lunes, o sea, fueron 2-3 días, fue solamente el fin de semana. Como ya estábamos yendo en la van, que la van era espacio suficiente, más que suficiente para todos nosotros, yo dejé mi carro al frente de la casa que estábamos rentando en la ciudad de Surrey, o como algunos lo dicen, Surrey. Entonces yo había dejado el carro ahí parqueado y nos fuimos. Estuve gozando por allá por Victoria. Llegó el lunes, se acabaron las vacaciones y regresamos a la casa en Surrey. Yo me acuerdo que estaba en la parte de atrás de la van, a lo último, como que en la tercera fila de la van, porque la van tiene 3 filas, ¿no? Entonces estaba como que media dormida del viaje y ya estábamos parqueando, entrando a la casa, y mi hermana me dice: oye Malú, ¿y tu carro dónde está? Yo me levanté en una porque estaba media dormida y no vi el carro y me friqué y yo dije, no puede ser, me robaron. O sea, esa fue mi primera reacción. Mi hermana me dijo, no te han robado. Algo ha pasado acá, pero no te lo han robado, porque ella sabe cómo es la seguridad acá. Ella no vive en Canadá, pero ella me dijo muy segura, no te lo han robado, tranquila. La cosa es de que mi familia se bajó de la van, ellos fueron avanzando a la casa y yo me quedé afuera, literal, viendo ahí el espacio donde yo había dejado parqueado el carro. Entonces me doy cuenta que yo había parqueado el carro la noche anterior, porque recuerden, bueno, para esto, chicos, no les dije esta parte, pero yo la noche anterior, antes de salir a Victoria, porque el ferry salía tempranito, yo dejé parqueado mi carro al frente de la casa y no me había dado cuenta, por lo mismo oscuridad, de que había un, ¿cómo se dice en español? Un hydro, como que de esas cosas donde sale el agua y que se conecta a la ambulancia en caso de incendios en emergencia. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Les voy a dejar una foto aquí para demostrarles a qué cosa me refiero. Y por ley aquí en Canadá no se puede parquear dentro de los 5 metros cerca al hydro o cerca al hidratante. Entonces, lección número 1, chicos: cuando ustedes saquen su licencia de conducir, cuando ya estén aprendiendo a manejar en Canadá, nunca se estacionen cerca a un hidratante, porque se los va a llevar la grúa. En ese momento yo decía, ¿ahora a quién llamo? Estoy en una ciudad que no conozco porque yo nunca antes había vivido en Surrey. Yo estaba ubicada en Surrey solamente porque la casa donde mi familia y yo nos estábamos quedando estaba ubicada ahí, pero yo nunca había estado en esa ciudad. Siempre yo he vivido o en Burnaby o en la ciudad de Vancouver, en Downtown, o en New West, pero nunca había vivido en Surrey. Entonces lo primero que hice fue llamar al 911, llamar a emergencias, porque la verdad yo decía, bueno, de alguna u otra manera ellos me pueden derivar a algún departamento en específico que me pueda ayudar a encontrar mi carro, porque yo ni por aquí sabía a dónde se habían llevado mi carro, solamente sabía que el carro no estaba. Pero antes de llamar al 911 toqué la puerta al dueño de la casa que nos estaba rentando y le pregunté, ¿has visto mi carro? Un carro azul. Para eso me atendió el hijo de los dueños. Me dijo, a ver, espérate un ratito que voy a llamar a mi abuelo, porque hoy día escuché que mi abuelo decía, ay, mira cómo se llevan ese carro, qué triste. La cosa es de que el niño entra y sale su abuelo. Y su abuelo me dice, sí, fíjate de que hoy día vimos a las 9 de la mañana que se llevaban tu carro, la grúa se lo llevó. Cuando yo escuché eso, aseguré que no me lo habían robado. Eso como que me dio un poco más de calma, porque yo dije, bueno, al menos sé que la ciudad lo tiene en algún almacén, en algún punto de esta ciudad. Entonces de que yo llamé al 911 y les digo, acabo de llegar de viaje y no está mi carro, estoy acá en la casa y no está el carro. Acá viene la lección número 2, chicos. En caso de emergencia, que algo suceda, que esté fuera de sus manos, que ustedes necesiten ayuda y no saben a qué departamento del gobierno conectarse, en emergencia, llamen al 911. Si funciona. Es mi primera vez llamando al 911, chicos. La cosa es de que me dijeron, ¿dónde estás localizada? Y yo dije, bueno, estoy localizada en tal dirección en la ciudad de Surrey. Me dijo, ok, ahorita te conecto con el departamento de la ciudad de Surrey. Ahí me contestó otro señor y me dijo, sí, ¿en qué podemos ayudarla? Y yo les comenté mi caso. Y me dijo, ok, dame el número de tu licencia y el número de placa de tu carro. Ya con esos 2 datos,
el señor pudo ver en su sistema y me dijo, efectivamente, sí, tu carro ha sido llevado por la grúa hoy día 9 de la mañana. Entonces con eso verifiqué que lo que me dijo el dueño de la casa sí era verdad. Y sí, mi carro había sido llevado, chicos. Yo quería sacarlo de una vez del almacén por el mismo motivo de que me van a cobrar por hora. Yo he escuchado por referencias anteriores de mis amigos que es caro sacar un carro del almacén o del depósito, como muchas personas lo llaman. El señor por teléfono me dijo, ya vamos a cerrar. Cerraban temprano, no me acuerdo exactamente qué hora, como las 8 creo que eran. Pero si llegas en menos de 45 minutos, te podemos atender. La señorita Susana va a estar acá hasta tarde y ella puede darte el acceso al almacén para que firmes, que sacas tu carro y que pagues la cuota por hora del uso del depósito. Lo quería hacer de una vez esa misma noche, porque si lo dejaba a la mañana siguiente, pues iba a tener que pagar 8 horas más, o sea, de 8 a 10 horas más. Inmediatamente le dije, sí, dame la dirección del depósito y yo voy esta misma noche, ahorita mismo salgo a ver mi carro. Y me acompañó mi papá y mi cuñado, me llevaron al depósito, estábamos los tres. Llegamos como que de la casa al depósito habrá sido media hora de viaje en carro. Y el depósito, chicos, queda bien metido allá. Es un lugar súper alejado, súper metido dentro de la ciudad de Surrey, en donde hay almacenes de carros, depósitos, y hay bastantes lugares para arreglar tu carros, esos auto shop o como se dice, pues mecánicos de autos. Y ahí estaba la chica que me dijo que me estaba esperando. Entonces me presenté con mi licencia y mi identificación canadiense y le mencioné que vengo a sacar a mi carro. Y me dijo, sí, claro, necesitas firmar esto, que es de que estás sacando tu carro, estás retirándolo de nuestras instalaciones. Y saben, chicos, fue $350, casi $400. De 9 de la mañana que había entrado el carro a 8 o 9 de la noche que yo estaba sacándolo. En ese momento yo pensé, wow, es bastante caro que se lleven tu carro al depósito. Aparte de los casi $400 canadienses que tuve que pagar por sacar el carro del depósito, me pusieron una multa. Lógicamente violé una de las leyes que están estipuladas en el libro de reglas de tránsito, no estacionarse cerca del hydro, porque imagínate de que pase un incendio forestal cerca de la ciudad de Surrey o un incendio en una de las casas cerca donde yo había estacionado. Los bomberos van a necesitar tener acceso a esa instalación para poder conectar la manguera y tener acceso al agua y poder apagar el incendio en caso de emergencia. Fue un gran error mío dejarlo ahí porque ni cuenta me di que estaba ahí el hydro en la noche. En la noche anterior, yo antes de irme a Victoria, yo no me había fijado que estaba ahí. Y bueno, chicos, esa fue mi historia. Denle like al video si les gustaría escuchar otras historias que así me pasan aquí en Canadá. Les mando un saludo y sean parte de esa comunidad que cada día crece y crece más, y juntos aprendemos muchísimas cosas sobre este país. Suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos. Ya nos vemos en el video de la siguiente semana.